Ay, qué gusto saludar a Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo. Qué gusto, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernando? Gracias, Fer, siempre es un placer. Igualmente, Adriana Durán, periodista especializada en gastronomía. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias. Gusto en Feliz de estar saludarte. aquí, gracias. Ay, gracias a ti. Y Carlos Eduardo Díaz, periodista e historiador. Así es. Ay, qué gusto, Carlos. Miren, hoy el tema tradiciones y lugares para celebrar el Día de Muertos. Y además una cosa que ha tenido muy importante es que pasan los años y cada vez tenemos más festividades de Día de Muertos, lugares que lo que antes era solamente Michoacán y Mixquic, hoy ya se volvió casi una ceremonia nacional y eso es muy bueno. Y entonces ya se encontrarán ceremonias en todos lados, desde Yucatán hasta Todos Santos, donde cada quien le da su sabor especial, pero todo sigue alrededor de esta ceremonia que hacemos con los muertos, que es a mi gusto una manera de ser muy mexicana, digamos. Para mí es muy importante que se difunda todo esto de la tradición, pero realmente cómo es, y sobre todo que se lleven a los niños, porque se está perdiendo de generaciones en generaciones muchas cosas de nuestras costumbres. Entonces que los niños capten todo lo que son las tradiciones, la historia, la gastronomía, y que pongan esos personajes que son los abuelos. Es muy importante para que no se pierda toda esta riqueza que tiene México, ¿no? ¿Cuáles dirían son o cuándo empieza la tradición del Día de Muertos? ¿Cuál es la historia del Día de Muertos? La historia se remonta a antes de los españoles. ¿Qué tan antes? No se tiene realmente una fecha estimada, pero los mayas ya lo hacían. Hay en ocasiones con los olmecas, incluso con los mijes. En fin, hay una serie de culturas que ya tenían presente esa noción de que pasaba algo después de la vida. Una conciencia que podríamos llamarle nosotros un alma que sobrevivía e iba a algún lugar. De donde tenemos más información, por supuesto, es de los mexicas, por ser la cultura dominante al momento de que llegaron los españoles. Entonces sabemos que para ellos, al momento de morir, no era tanto cómo había sido en vida, si había sido bueno o malo, no había sido un infierno. Había, dependiendo el modo en el que se moría, es a donde el alma iba. Podía ser, por ejemplo, muertes que tenían que ver con agua, o un ahogado, algún rayo, iban al Tlalocan, donde estaba Tlaloc. Las mujeres que morían en parto iban a otro lado, los guerreros iban directamente con Huitzilopochtli y se convertían en colibríes que bebían por siempre del corazón de Dios, que eran las flores. Entonces, es una mitología impresionante, pero lo curioso de este caso es que creían que algo sucedía. Y para ayudarlos en ese tránsito en el más allá, porque había diferentes niveles, había 9 tipos de inframundo, hasta llegar al Mictlán, había una serie de pruebas. Y por eso solían en los entierros poner joyería, armas, incluso los perros xoloitzcuintles. Por ser Xolotl el dios de la oscuridad, se creía que era un guía en ese inframundo y guiaba a las almas hacia el lugar de descanso eterno. O sea, se les pone en la ofrenda todo lo que representa o todos los gustos, toda esta tradición para que puedan transcurrir los 9 inframundos y no perderse. Así es. En palabras así como más sencillas, y poder llegar al número 9 y decir, ¿sigo siendo el mismo? Exactamente, que es en el número 9, el nivel superior era donde se encontraba Mictlantecutli, es decir, el señor del inframundo. En ese lugar ya las almas podían descansar en paz, aunque se creía que regresaban continuamente. Ya después se toma un matiz cristiano y empieza toda la tradición como hoy la conocemos. Ahora, Adriana, el papel de la comida, la gastronomía en torno a estos 9 inframundos, en torno a los altares, en torno al pan de muertos, ¿qué te dice todo esto? Aquí hay una parte importante, como la que dice aquí Carlos. Estamos hablando de que iban a llegar a 9 etapas. Entonces, por eso les ponían su itacate, para que fueran a las almas en esos 9 caminos y les ponían sus platillos favoritos. Por eso es que en algunas tumbas
de mexicas, se han encontrado rastros de tortilla, de maíz, jarros, donde posiblemente era el chocolate, esta bebida que era de cacao, perfumada con la flor o con algunas especias y chile. Otro punto muy importante que tiene que ver con la gastronomía, entra el ciclo de cosecha. En esta fecha se levanta todo el maíz y con ello viene lo que se da en la milpa, la calabaza, el frijol, el chilacayote, que es la base de nuestra alimentación y es la base de todos los pueblos mexicanos. Entonces, todo esto es lo que se les ofrenda. Al llegar ya a la conquista, entonces es cuando entra lo que es ya el pan de muerto, que entra por los conventos, ¿verdad? Las monjas aprenden de las cocineras indígenas todo lo que se hacía con el maíz y ellas introducen lo que es la leche, la mantequilla, y de ahí van surgiendo ya otras variedades, pero ya se preparaban panecillos de maíz tostado y algunos tamales al vapor y la tortilla que es la base y es redonda porque está en el sol y la luna, pero también tiene que ver con este ciclo de cosecha, cómo va. Entonces es tiempo en que hay mucha riqueza, se levanta toda la cosecha y se puede ofrendar a todos nuestros seres queridos todos esos platillos y todo lo que dio la tierra. O sea, se muere la cosecha para darnos vida a nosotros, para alimentarnos. Así es, para alimentarnos. Oye, eso de la tortilla, que es el sol y la luna, ay no, hoy me voy a comer una tortilla con más cariño todavía. Así es, qué ya belleza. Ya no se come igual en Yucatán hay unas pinturas donde nos muestran por qué son redondas, ¿no? Y por qué todo era redondo. El fuego era 3 bolas y la olla redonda, ¿sí? Los ciclos, la luna, el sol. Entonces se levanta todo esto, todos los productos de la milpa, no pueden faltar los chilacayotes, todas las frutas que se dan en una ofrenda, que es la guayaba, el tejocote, la caña, y hay algunas otras frutillas, según la región, es según lo que se va dando, ¿sí? Cada región da productos diferentes y es de acuerdo a lo que dan, ponen su ofrenda. Bueno, y la historia porque ahorita mientras te escuchaba, Adriana, la alimentación incluye todos nuestros sentidos. Así es. Entonces, para transcurrir los 9 inframundos, pues necesitas todos los sentidos para no perderte, ¿no? Así es. Qué belleza esta tradición. Y aparte en la ofrenda hay que recordar que tenemos que poner el agua. ¿Por qué? Porque nuestras almas llegan con sed, ¿verdad? Entonces o el tequila, piensa, ¿no? desde que vienen, sí, no, Adriana, no limites. Tequila, mezcal, soto, lo que quiera, el pulque. El pulque, que es una bebida que sabemos que es ancestralmente siempre acostumbrada por todos nuestros pueblos. Entonces, se pone el agua o la bebida que quieran, no hay que perder eso de vista, es muy importante. Y las flores, ¿no? Claro, el cempasúchil. Ajá, y los alimentos, ¿por qué? Porque envuelve todos los sentidos, lo espiritual, lo gastronómico, lo religioso. Ese es un todo. La ofrenda es maravillosa. ¿Y las calaveritas de dulce cuándo surgen? A las calaveras, es que lo que pasa es que toda la parte azucarada viene de los españoles. Aún antes el chocolate mexicano no era dulce. Eso es lo que suman los españoles a la tradición. La aportación que viene de ellos ya viene cuando viene el trigo, cuando viene el azúcar, y entonces empieza a haber toda esta interpretación distinta que los indígenas aprovechan para hacer calaveritas, de azúcar para representar lo que antes hacían de barro o de algunas otras cosas. Y enriqueció la cultura porque se hizo una sinergia muy simpática, lo que mencionaban con respecto al asunto de que por una parte era el fin de sus cosechas, pero luego cuando vino toda la aportación religiosa de los días de Todos Santos y días de difuntos, se mezclaron y entonces quedó esta riqueza enorme, ¿no? A ver, pero entonces,
A ver, Carlos, Adriana, Luis Jorge, ¿por qué el primero es de los niños? Hoy primero es, digamos, la tradición de los niños Así es. muertos. Y el 2 es la tradición de todos los santos. Comienza desde antes, de hecho. Bueno, antes ver. nada más algo que acotar sobre lo de las calaveritas. El azúcar es el significado de que la muerte no es necesariamente amarga, sino que tiene un lado dulce. Entonces por eso se usa. Aunque ya había calaveras de amaranto, de esta semilla maravillosa que produce México, sobre todo el DF, y se ponía miel de agave. Sí. Ya había, entonces, pero luego empiezan a surgir con el azúcar. Sí, se hacían figurillas muy interesantes, incluso de Huitzilopochtli. Durante algunas festividades se hacía una figurilla y al final se partía y se daba más o menos como en comunión. Se decía, ese es el cuerpo de Dios. Es impresionante eso. ¡Ay, qué belleza! No, miren, con razón es que todo el mundo está volteando a ver a México. Sí. Claro, es un día hermoso hoy, mañana, pero tú dices, empezaba desde antes. Vamos una pausa, regresamos, Carlos Eduardo Díaz, Adriana Durán, Luis Jorge Arnau, para que nos cuentes por qué estas fechas son las destinadas al Día de Muertos. Eduardo Díaz, periodista, historiador, cuéntanos, ¿por qué se celebra el Día de Muertos en estas fechas? Esto viene desde una tradición desde los celtas, que vivían en la época más o menos 1000 años antes de Cristo, en la época de hierro. Empezaron a hacer una serie de rituales que tenían que ver con la muerte. Vieron que ciertos días en esa temporada las noches eran más largas que los días, en cuestión de instantes por lo menos, y empezaron a hacer unos cultos a la muerte. Después pasamos mucho tiempo, hasta más o menos el 811 de nuestra era, en la que un papa se le ocurre decir, esto es cosa del diablo, hagámoslo un cambio, pongamos a Cristo en esa tradición. Entonces cambian el Día de Todos los Santos para precisamente el 1 de noviembre, para que coincida con ese tipo de rituales. Actualmente se considera que el 1 de noviembre son todos los santos. ¿Qué se refiere a esto? Que la Iglesia Católica considera que todos estamos llamados a la santidad. Entonces todos podemos ser santos. La diferencia con el 2 de noviembre es que es fieles difuntos, es decir, todos los que han muerto bajo el cobijo de la Iglesia o en posición de arrepentirse, es cuando se les recuerda. Esa es justamente esa dualidad. Por un lado, esa santidad a la que estamos llamados y por otra, todos los que han muerto en esa misericordia. Esa es justamente la diferencia. Por eso los altares de muerto comienzan a ponerse desde el día 28 y comienzan con agua y con flor. Por supuesto, se le puede poner cualquier bebida, pero el agua tiene un simbolismo muy específico, que es purificación. E incluso con los mayas, los cenotes sagrados eran la puerta al inframundo. Entonces, esa agua, ponerla en una bandejita, en un vaso, recuerda ese paso que puede ser un portal entre el aquí y el más allá y al revés. Entonces, es justamente purificación. Y a partir del día 28 se le van agregando elementos que llegan, se considera los niños que murieron antes de nacer, que murieron muy chiquitos, las madres que murieron en el parto, los que murieron en accidentes, y el 2 de noviembre llegan ya los adultos y es cuando se les pone los cigarros, el tequila, el mole, en fin, los platillos, y se considera que es cuando realmente están con nosotros en espíritu y en esencia. ¿Qué le hemos dado actualmente a las ofrendas? Es decir, ¿qué hemos aportado? Aportaron los indígenas, aportaron los españoles. En la edad actual, actualmente, ¿no? ¿Qué se le ha aportado a una ofrenda? A una ofrenda, lo que más se le ha aportado, aquí se ven algunas variantes de acuerdo al tiempo, ¿no? En algunos poblados son el mole. El mole no ha cambiado, pero en la actualidad se le pone más lo que es de ciudad, los cigarros, el tequila, variedad de cervezas, ¿verdad? La variedad de cervezas es la que ha cambiado mucho y algunas comidas, ¿no? Desgraciadamente ya entran otras influencias como es la pizza o las tortas también, los tacos, bueno, hay diferentes variedades de tacos, pero ya entran también las tortas, lo que le gustaba al difunto. Nos quedan en un par de minutos Luis Jorge Arnau, Carlos Eduardo Díaz, Adriana Durán.
Textualmente, ¿tú con qué te quedas de esta época, de esta tradición? Pues yo creo que es la celebración perfecta de un sincretismo entre todas las culturas originarias, la influencia europea, en una tradición que se ha vuelto realmente el ejemplo de la tradición mexicana, donde todo mundo ve una calaca, ve un festejo de muertos y dicen, ahí está México. Está México de carne y hueso, aunque en este caso nada más esté de hueso, pero este ejemplo de, esta es la celebración que muestra al México real, que está hecho por varias culturas que se asimilaron alrededor de la ceremonia del paso al más allá, porque no forzosamente es una muerte en el concepto que a veces todos vemos como muy dramática, ¿no? Como definitiva. Como definitiva. Y eso es un paso. Pues yo me quedo con las calaveritas de todos ustedes. Uy. Les agradezco enormemente todas esas calaveritas que han hecho para nosotros que nos acompañamos todos los días aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos